hemos revisado todo lo que tiene que ver con el control de flujo. El control de flujo se da entre dos puntos, donde uno de ellos puede transmitir más información que los recursos que el receptor tenga. Por lo tanto, el receptor tiene la potestad de frenar ese flujo de información y poder abastecer sus recursos, y luego de que ya tenga liberado sus recursos, poder decir nuevamente al transmisor que vuelva a mandar. Ahí estamos hablando de control de flujo. ¿A qué nos referimos con control de congestión? Ahora no estamos hablando de dos equipos que transmiten información, sino que de muchas redes que están interconectadas. Y los puntos por los que pasa la comunicación de esas redes, de alguna manera pueden tener un ancho de banda menor, puede haber demasiado tráfico que de alguna forma va a generar congestión. El término congestión fácilmente por analogía se puede entender como congestión vehicular, que en una avenida hay muchos vehículos que están intentando pasar y supongamos que los semáforos se han arruinado, entonces ellos van a querer hacerlo a la fuerza y en algún momento se van a quedar hasta bloqueados o van a ocasionar accidentes. Entonces, en una congestión a nivel de información tiene que ver con que un router tiene una cierta capacidad. Si ustedes se fijan en la gráfica, vemos que el caudal útil de paquetes por segundo entre la carga ofrecida, paquetes por segundo, debería tener de alguna manera una relación lineal inicialmente, pero luego ideal, de que pueda llegarse poco a poco hasta la capacidad que tenga el router y quedarse ahí, no superar el umbral de esa capacidad. Esa capacidad puede ser procesamiento, puede ser memorias intermedias, puede ser anchos de banda de las interfaces, muchas cosas. Entonces esa capacidad no debería verse desbordada. Cuando empieza a acercarse a la capacidad de la red, ese óvalo que aparece en gris nos muestra como comienzo de la congestión. La idea es que esa línea que está transcurriendo entre el caudal útil y la carga ofrecida llegue a acercarse poco a poco al caudal y se quede por debajo, perdón, a la capacidad y que se quede por debajo. Ese es el ideal, es la respuesta deseable. Pero normalmente ocurre que empieza a desbordar, se genera mucho más tráfico del que se quisiera y eso empieza a hacer que haya un colapso. Podría ocurrir que los routers dejen de funcionar, no puedan ya aceptar solicitudes adecuadas, solicitudes reales, se podría colapsar, se podría generar una congestión tal que, como les decía, genere ya denegación de servicio o simplemente ya no nos dé ningún tipo de servicio por la congestión provocada. Entonces, el colapso es esa gráfica que vemos que está en decaída. Hay que tratar de evitar eso y hay que tratar de adaptarse a la respuesta deseable. Es lo que queremos conseguir. Ahora, ¿de qué manera se puede conseguir esto? Existen muchos métodos para gestionar la congestión. Esta gráfica nos muestra lo que deberíamos hacer, pero que demanda más esfuerzo, frente a lo que normalmente se hace, que demanda menos esfuerzo. Entonces, en la parte izquierda tenemos lo preventivo, lo más lento, lo más esforzado. Y en la parte derecha tenemos lo reactivo. Ha ocurrido y tenemos que reaccionar. Y que vendría a ser lo más rápido, en términos de velocidad y esfuerzo también. ¿Está bien? El primer elemento que tenemos es aprovisionamiento de la red. Vamos a describir cada uno de estos elementos. Luego tenemos el enrutamiento consciente de tráfico, el control de admisión, la regulación de tráfico y, por último, el desprendimiento de carga. Veamos los dos extremos. El primero demanda más esfuerzo, más costo, más tiempo. Y el último, menos esfuerzo, menos costo, menos tiempo. Partamos por el último, desprendimiento de carga. Significa que simplemente vamos a descartar paquetes. Ahora, ¿quiénes van a ser las víctimas? ¿Qué paquetes vamos a sacar? ¿Cómo sabemos aquellos que están congestionando? ¿Cómo sabemos aquellos que no están congestionando y están pasando sin problema? Entonces, tenemos un inconveniente, pero es lo más fácil de hacer.
¿Qué significa aprovisionamiento de red? La idea es hacer un diseño adecuado considerando todo el tráfico esperado de tal forma que la capacidad de los enrutadores que están en esta red diseñada soporte el tráfico que va a fluir a través de sus canales. De tal manera que no llegue a colapsar, a menos que sea un ataque. Pero en condiciones normales, el diseño debería considerar un porcentaje en su capacidad tal que permita que su capacidad no sea desbordada. Esto implica más tiempo en diseño, pero principalmente más costo, porque estos equipos deberían tener ciertas capacidades instaladas. Entonces, no es por lo que se opta. Normalmente en las empresas, en los diseños de red que se hace, no se opta por esto. Se coloca un enrutador que va a dar cierto servicio sin considerar qué tráfico va a fluir a través de él, si va a soportar o no ese tráfico, si va a generarse o no congestión. Subiendo en la línea de esfuerzo, si quieren, o bajando en la línea de esfuerzo, pero subiendo en la velocidad, tenemos el enrutamiento consciente de tráfico. ¿Y a qué se refiere esto? Vamos a manejar los canales tales que se puedan de alguna manera adaptar. Pero la adaptación que se realiza en los canales, cuando llenamos las tablas de encaminamiento, es en función de los caminos disponibles, no tanto en la adaptación de la carga. Sin embargo, muchos protocolos que implementan los algoritmos de encaminamiento podrían considerar dentro de su métrica, de alguna manera, la congestión. Entonces, si en la métrica no está simplemente el número de saltos y el ancho de banda, también está el uso del canal, podríamos hacer que el costo por ir por una interfaz sea mayor que el costo que ir por otra. Entonces, estamos generando de alguna manera un enrutamiento consciente del tráfico. Es como si tuviésemos un helicóptero patrullando la ciudad y empieza a reportar los lugares que están congestionados. Y automáticamente esto puede empezar a marcar algunas vías con ciertos avisos electrónicos que diga, no sé, la heroína hacia Ayacucho está congestionada, buscar alternativas. Y todos los vehículos que están entrando hacia esa vía tengan una alternativa para salir. ¿Entienden? Estamos dinámicamente adaptándonos al tráfico. ¿Se puede hacer a través de los protocolos? No es muy común. Se van a dar cuenta cuando tenemos EIGRP, por ejemplo. EIGRP tiene 5 elementos que conforman la fórmula de su métrica. Entonces podemos en esos elementos considerar también el tráfico. ¿Está bien? Tenemos otro elemento que es el control de admisión. Este viene a ser algo parecido como en las fiestas donde dice se va a controlar o se restringe el acceso o no me acuerdo el término adecuado en este momento, pero si es una fiesta, por ejemplo, una fiesta de gala, no van a permitir que vaya alguien con polera y short. Entonces, están cuidando de alguna manera la admisión, están precautelando. ¿Para cómo se puede precautelar la admisión o controlar la admisión en un router? Existe algo que se llama leaky bucket, que vendría a ser como una traducción literal, un balde o una cubeta agujereada. Hay un agujero en la cubeta. Entonces, al principio es algo parecido a un embudo. ¿Qué pasa con un embudo? La parte donde ingresa el líquido es bastante grande, pero la parte donde sale es muy restringida. Podemos introducir un montón de líquido al embudo, pero siempre va a salir un caudal fijo. Entonces, ese es el principio de la cubeta agujereada. Empezamos a introducir un montón de tráfico, pero por el canal va a salir siempre algo controlado. Ahora, tal como ocurre en el embudo, si empezamos a echar demasiado líquido con mucha fuerza, va a desbordarse y ese líquido se va a perder. Pero no va a perjudicar al líquido que está saliendo con caudal fijo. Ocurre algo parecido. Una variación de esto, para que no sea restrictivo, se llama token bucket, como una
cubeta que tuviese crédito. ¿Cómo funcionaría en este caso? Ahora la cubeta, el balde tiene dos agujeros, uno más grande y uno pequeño. Todo aquel canal que de alguna manera utilice las interfaces del router de una manera medida, controlada y no genere congestión, empieza a generar crédito, tiene premio. Y le empieza a dar puntos por cada vez que utilice adecuadamente la red. Entonces, cuando empiezan a utilizar la red, empiezan a gastar sus puntos, su crédito, pero están utilizando el agujero más grande. Cuando se le acaba su crédito, utilizan, al igual que los demás, el agujero pequeño. Entonces, es una forma de premiar o castigar y que permitiría de alguna manera controlar la admisión a los canales de este router. Tenemos la regulación de tráfico. Aquí existen varias formas de hacerlo. Y si manejamos regulación de tráfico con analogía al tráfico vehicular, podemos ver que un regulador de tráfico son los semáforos. Otro regulador de tráfico son los oficiales de tránsito. ¿Sí? Entonces tenemos dos esquemas de regulación de tráfico en el caso de los vehículos. Aquí podríamos tener varios elementos de regulación, por ejemplo, algo que se llame paquetes reguladores. Pero es como considerar de que se está generando cierto tráfico en las avenidas y mandamos patrullas de tránsito para regular el tráfico. Estamos incrementando la cantidad de vehículos en esa vía, lo que no es bueno. Un paquete regulador es el envío de paquetes de notificación a los emisores y decirles, están congestionando la red, dejen de enviar tanta información. Sin embargo, para hacerlo, hemos mandado un paquete, lo cual ha ocasionado mayor congestión. Existe la notación explícita de congestión y es utilizar un flag, un bit, cuando está pasando la información y marcarlo simplemente. Y cuando la información fluye de origen a destino, en acuse de recibo o en el envío de información, le va a llegar marcado el flag y le va a decir, se está congestionando la red por esta interfaz, por este canal. Entonces ya el emisor o el receptor enviará su información o su acuse de recibo a través de otro canal. Es un método mucho más efectivo, directamente. Entonces, es mucho más objetivo, si quieren, en el sentido de poder manejar todo lo que tiene que ver con la regulación del tráfico. Vendría a ser como un semáforo, en todo caso, que está notificando, pero no un semáforo que se pone en rojo porque la avenida se llena, sino un semáforo anterior que está indicando que se está congestionando cuadras más allá. No sé si han visto en algunas películas, siempre ocurre esto, donde van mostrando, esta avenida está cerrada, esta avenida ha ocurrido un accidente y tienen que desviar. Entonces, eso viene a ser algo que permita un poco más de control, ¿no? De alguna manera. Entonces, el último de nuestros elementos, de nuestro control de congestión, se llama desprendimiento de carga. Es el más fácil de hacer, es el que la mayoría de los routers utilizan. Y haciendo la analogía con los vehículos, vendría a ser como un brazo mecánico, si quieren, una grúa, que agarraría un vehículo que está congestionado y lo bota, agarra otro vehículo al azar y lo bota, y va generando espacios para liberar la congestión. Entonces, ¿cómo ocurre el desprendimiento de carga? Por ejemplo, en el caso de Cisco, hay un mecanismo que se llama detección temprana aleatoria, RED. Sin embargo, este acrónimo RED antes apuntaba a Random Early Discard, un descarte temprano aleatorio, que no les ha gustado mucho a los que compraban este tipo de equipos, que decía que existía un mecanismo interno que descartaba aleatoriamente sus paquetes. Entonces Cisco ha optado por utilizar el mismo acrónimo y cambiarle la definición. Dice detección temprana aleatoria. ¿Y qué hace este mecanismo? Descarta paquetes randómicamente. Entonces no importa si un paquete está llegando y está congestionando la red, o un paquete está llegando y está fluyendo sin mayor problema.
aleatoriamente va a escoger y los va a descartar. ¿Cómo se va a dar cuenta el transmisor de que su paquete ha sido descartado? No le va a llegar acuse de recibo, ¿se acuerdan? En los principios de ARQ tenía un timeout y si se vencía el timeout volvía a mandar. El transmisor va a ser simplemente eso. Nadie se va a enterar, ni el receptor ni el transmisor, de que su paquete ha sido descartado por el resultador. Pero esto es lo que más se usa. Es lo más fácil, es reactivo y evita que se genere la congestión. Entonces, en este esquema, en esta línea que podemos ver entre lo más esforzado y lo menos esforzado, lo reactivo, lo más rápido es lo que normalmente se realiza. ¿Dudas? ¿Preguntas? Miguel, tengo una consulta. Para eso del control de tráfico, ¿se podría considerar ataque de denegación de servicios o eso es directo al servidor? No, normalmente los ataques de negación de servicios están generando congestión en los canales, porque están mandando un montón de solicitudes de servicio. Le va a llegar al servidor, el servidor se va a quedar sin memoria y va a denegar servicio. Pero la idea es que está fluyendo a través de los enlaces, y los routers son los que unen los enlaces, así que están generando congestión también en los enlaces. Ah, ya, ok, está bien, gracias. Ok, ¿qué más? Ok, entonces, de manera genérica, acabamos con el tema 5. Y vamos a empezar con el tema 5 de manera específica. La capa de red en Internet, lo que tenemos actualmente. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra lo que ocurre en el mundo. Tenemos una red doméstica, significa que podemos tener varias máquinas con un access point en forma inalámbrica. A través de un ADSL nos conectamos con un enrutador de un proveedor de Internet. Ese proveedor de Internet se conecta a través de algún proveedor jerárquicamente superior o directamente con fibra óptica a una red troncal, etcétera, etcétera. Y no importa si es una red doméstica, si es una red inalámbrica, si es una red alámbrica en alguna empresa, todos estamos interconectados. Y si se fijan los círculos, los óvalos, las figuras que están encerrando esquemas, todos estos vendrían a ser como redes y están interconectadas. Por eso cuando les decía que es el Internet, no es una red de redes. En la práctica es una red de routers, porque son los elementos que están conectados. Y las topologías que manejan pueden ser desde buses, anillos, estrellas, y tratar de lograr una malla. Cuanto más enmallado esté, tenemos mayor conectividad. Pero el gran problema de generar mallas, ya saben, es costos y también algunos problemas que puedan tener. Entonces aquí tenemos una red que está representando nuestro Internet. Pueden estar hacia algún continente, como Asia, América del Norte o Europa, con líneas transatlánticas, las fibras ópticas que nos conectan. O sea, en resumen, esto es lo que tenemos en el mundo. ¿Qué mantiene unido esta infraestructura? ¿Qué hace que esta infraestructura funcione? Simple. Un protocolo que nosotros utilizamos ahora. Protocolo de Internet. Esto es lo que permite que esa infraestructura física funcione de forma lógica. Si recuerdan bien, uno de los primeros temas donde hemos hablado de la historia, les había dicho que empezaban a existir redes, han empezado a existir las primeras redes, pero estas redes eran islas. Y OSI estaba apuntando a lo mismo. OSI no estaba apuntando a conectarlas todas. ¿Alguien recuerda cuál es la razón por la que TCP/IP ha ganado y es un estándar de facto que ha permitido que todo el mundo utilice TCP/IP y tengamos Internet? ¿Alguien puede contestar? ¿Cuál es la diferencia entre TCP/IP y OSI a ese nivel? Ni idea. ¿Por qué TCP/IP se ha convertido en un estándar de facto? Que le ha ganado a OSI, que era un estándar adecuado, bien diseñado, bien elaborado. Se olvidan muy rápido.
Si recuerdan, les he dicho que IBM tenía su red, Apple tenía su red, Windows tenía su red, y etcétera, etcétera. Y de alguna manera estas se han unido. Eran diferentes hardwares con diferentes software, islas, que ha permitido que diferentes hardware se unan con un mismo software, TCP/IP. ¿Y por qué se ha logrado esto? Porque si recuerdan, las capas de TCP/IP no son las mismas que OSI. OSI tiene dos capas adicionales, independientemente de las de arriba, que son la capa física y la capa de enlace, y que a TCP/IP no le importa. ¿Cómo le llama TCP/IP a esa capa? ¿Cómo le llama TCP/IP a esa capa? ¿Que se han dormido? ¿Qué pasa? Son 48, ¿no? Ninguno de los 48 sabe la respuesta. Capa física. No. En OSI se llama física y enlace. ¿Cómo se llama esas dos capas en su análogo en TCP/IP? Capa de Capa red. de tal vez. Host a red. ¿Y se acuerdan que les he dicho que era una caja negra? Porque a TCP/IP no le importaba. TCP/IP decía, ustedes me entregan conectado físicamente, yo le pongo un software encima que lo va a hacer funcionar lógicamente. Y eso es lo que es Internet. Es por eso que podemos conectar equipos de hardware diferente, con sistemas operativos diferentes, e interrelacionarnos. Podemos navegar y no sabemos si estamos en un hardware específico diferente al nuestro o un software diferente al nuestro. Sin embargo, de forma transparente estamos intercambiando información. Eso logra TCP/IP, es ese pegamento que se maneja aquí. Eso ha logrado el Internet. ¿Está claro? ¿Está claro? Ok, entonces hablemos de este protocolo. Vamos a empezar con la versión 4, porque es todavía el que se utiliza, pero en el texto le hemos dado muy poca importancia a la versión 6. Este semestre le vamos a dar mucha más importancia, porque ya se está empezando a solidificar. Ya está empezando a tener más terreno. E IP4 ya está empezando a ceder. Entonces le vamos a dar mucha más importancia de lo que aparece en el texto. Versión 4. El protocolo de versión 4, protocolo IP, es característico de la capa de red. Existen otros protocolos del conjunto TCP/IP que son parte de las capas superiores. Pero en el caso de la capa de red, el protocolo característico se llama IP. Y su versión es la 4. ¿Qué ha pasado con la 3, con la 2, con la 1, etcétera? Son protocolos que seguramente han funcionado en ARPANET. Versiones que han funcionado en ARPANET. Pero cuando se ha publicado lo que vendríamos a conocer como Internet, ya se ha manejado desde la versión 4, directamente. No ha existido una versión 5, ha quedado en investigación, experimentación, y la versión 6 es la que se supone que ya debería haber entrado hace mucho tiempo. ¿Cuál es la característica de un protocolo IPv4? Primero, voy a compartir todo directamente porque ya nadie va a entrar ahora. Tenemos... Ya se puede distinguir ahora, ¿verdad? Esta cabecera, vamos a ponerla de esta forma. La capa anterior, ¿cómo se llamaba el grupo de información que hemos manejado en la capa anterior? ¿Cómo lo hemos llamado? Al cual le poníamos un flag de inicio, de final, tenía una forma de verificar errores. ¿Cómo le llamábamos eso? Trama. Trama, exactamente. Entonces, esta es la trama. Y está encapsulado, si ustedes recuerdan, había un campo que nos apuntaba a lo que tenía en la carga útil.
¿Cuál era el campo? Había un campo dentro de la trama que nos apuntaba a lo que se estaba manejando dentro. ¿Control? No, estás hablando de HDBC, estoy hablando de la trama Ethernet. Ethernet 2 romano, si quiere. O podría ser el Ethernet 802.3. ¿Cómo se llama el campo? El campo se llama tipo. ¿Qué valor debería estar en tipo para que apunte a IP? No he estudiado nada. 800. Esto significa IP. Y aquí tenemos entonces la cabecera IP. En la práctica, la trama está su inicio, su final y toda la carga útil. Aquí le estamos poniendo la cabecera IP. Y aquí los datos. Pero aquí tenemos dirección MAC, dirección de destino, tipo, tenemos el CDC. Esto le corresponde a la trama, esto le corresponde al PSP y aquí tenemos los datos. Estamos encapsulando. ¿No recuerdan eso? Nos estamos hablando de esta cabecera, de este pedacito de aquí, esta cabecera. Es esto. ¿Está bien? ¿Está claro a qué nos estamos refiriendo? ¿Sí o no? ¿Alguien me escucha? Sí, Inge, creo que nadie quiere hablar. Sí, pero una clase tiene que ser participativa, porque si no, me va a parecer a mí que estoy hablando al vacío. Si es por grabar el video y luego lo van a ver, entonces voy a dejar de grabar. Y ustedes van a tener que participar necesariamente. Ok, esta cabecera IP, entonces me imagino de dónde, ya saben de dónde es originado, tiene 20 bytes fijos, que arriba dice justamente eso, 20 bytes fijos. Pero podemos manejar entre 0 y 40 como totales. Podríamos aumentarle más bytes. Ustedes van a hacer una práctica donde van a ver de qué forma se aumentan los bytes a una cabecera fija. Pero hablemos de la parte fija. Tenemos el campo versión, que obviamente va a decir versión 4. Es un poco tonto, o sea, para mí es un poco tonto, porque es un desperdicio. ¿Y por qué? Existe una versión 6, la IPv6. También tiene un campo llamado versión en su diseño. Me imagino que la idea era que puedan convivir. O sea, se puedan manejar redes con datagramas IPv4 y datagramas IPv6. El detalle es que no se lo hace. Entonces, ¿para qué manejamos un campo que no va a hacer una diferencia? Bueno, parte del diseño. Aquí tenemos la longitud de la cabecera. Aquí debería aparecer siempre 20 bytes, si es que vamos a manejar sin estos elementos opcionales. Si introducimos elementos opcionales, aquí no van a ser 20 bytes, van a ser 30, 40, etc. ¿Está bien? Existen servicios diferenciados donde se puede manejar calidad de servicio. Les voy a mostrar que a través del comando ping podemos hacer que un datagrama viaje con prioridad alta, con prioridad baja. Entonces ahí se pueden hacer servicios diferenciados. La longitud total es todo esto. Todo lo que es la carga útil adentro, los datos, más su cabecera IP. Eso debería ser la longitud total. Estos tres elementos, la identificación,
el flag don't fragment, el flag more fragment y el offset lo vamos a usar la siguiente clase en algo que se llama fragmentación. Y me acuerdo haberles comentado cuando les he dicho que una de las funciones de los routers de la capa 5 era la fragmentación, aunque no aparecía en el texto. ¿Alguien me puede decir a qué se refiere la fragmentación? Dividir los paquetes en más pequeños ¿Por qué? para poder hacer una mejor transmisión o evitar la congestión. No, no es para esa sesión. Sí se dividen los paquetes en fragmentos, en paquetes más pequeños. El paquete que estamos hablando a esta altura se llamaba, en la capa de enlaces se llamaba trama. Cuando ya tenemos con la cabecera IP, se llama datagrama. Entonces vamos a empezar a hablar de datagramas y nos vamos a olvidar de las tramas. Entonces esto vendría, esta explicación les está mostrando a lo que nos referimos. En este caso vamos a hablar de datagramas. Los datagramas se dividen en fragmentos, en datagramas más pequeños. ¿Por qué esos son? Porque tienen que cruzar diferentes caminos y esos caminos tienen capacidades diferentes. Los enrutadores tienen diferentes capacidades. Es como tener tuberías de agua. Una tubería no sé, de 10 pulgadas va a pasar por un lugar, una conexión, una derivación donde apenas podemos manejar 1 pulgada. Entonces ese flujo tiene que dividirse y poder pasar por la tubería de 1 pulgada. Se refiere más o menos a eso. Entonces estos 3 elementos nos van a permitir, 4 en todo caso, como la ID, nos van a permitir hacer la división, pero no solamente la división en fragmentos, nos van a permitir que en el otro extremo podamos armar el rompecabezas. Significa que podamos poder ensamblar los fragmentos y crear el paquete original o el datagrama original. ¿Está bien? Luego tenemos tiempo de vida, que les he explicado sobre esto cuando hemos visto el algoritmo de inundación. Les he mostrado la simulación de inundación, ¿se acuerdan? Y que si se empezaba a inundar y no tenía un tiempo de vida, íbamos a congestionar la red y degradarla. Pero si le poníamos un tiempo de vida, el paquete estaba dando vueltas hasta que su tiempo de vida fenezca y luego se moría, ya no daba vueltas más. Entonces el tiempo de vida es útil, es importante para generar esto. Un gran inconveniente que tiene una trama, un Ethernet, es que no tiene tiempo de vida y podría estar dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿Se acuerdan del protocolo Spanning Tree? Es para evitar justamente que esté dando vueltas y vueltas y vueltas, porque la trama Ethernet no tiene un tiempo de vida. Entonces, ya que no le han puesto un esquema de control como tiempo de vida en las tramas Ethernet, se ha creado un protocolo como el Spanning Tree, que nos evita que estemos generando vueltas y vueltas de las tramas, pero tengamos redundancia. En el caso de los datagramas IP, como vamos a manejar routers, no switches, manejamos un esquema que se llama tiempo de vida. Pero el tiempo de vida es mentiroso. En realidad, ¿qué hace? Me acuerdo haberles explicado esto cuando estábamos hablando de inundación. ¿Qué hace el campo TTL? ¿Ni idea? Cuando se ha diseñado originalmente el datagrama IP, la cabecera IP, se ha creado un TTL, tiempo de vida, con la idea de que vamos a cruzar diferentes routers y por cada router se le va a disminuir tiempo de vida y va a surgir con un tiempo, no sé, de 1000 y va a llegar con un tiempo de 10 después de pasar 10 routers en un tiempo más o menos pequeño. El gran detalle está de que algunos canales se congestionaban, se creaba mucha congestión, mucha lentitud y los paquetes, los datagramas, tardaban mucho en los primeros routers y ya no alcanzaba su tiempo para llegar a los últimos. Entonces, el diseño era pésimo. No habían considerado que podía tardarse más o menos en algunos routers. Entonces, lo que hacen es, siguen llamándole tiempo de vida, pero consideran de que ahora no debería ser un tiempo que se maneje, sino una unidad de saltos. Y por cada router que pase, le va quitando 1, independientemente del tiempo que tarde. Solo le quita 1. En la versión 6
Esto ha sido remediado. Ya no se llama tiempo de vida. Se llama número de saltos. Número límite de saltos, si quieren. El nombre correcto de lo que hace. Aquí, el diseño, y por nostalgia me imagino, no han cambiado el nombre. Aquí tenemos un protocolo. Este campo protocolo hace lo que estaría haciendo el campo tipo, entrada. Entonces, aquí tenemos un campo protocolo. Difícil es escribir con ratón. Campo protocolo. Y el campo protocolo estaría apuntando a la siguiente cabecera y a su protocolo. Por ejemplo, la cabecera de transporte podría ser TCP. Está apuntando a eso. O podría ser un ping. ¿Y qué sería el ping? Simplemente un ICMP. Entonces aquí vamos a apuntar a ese siguiente protocolo. De esa forma, la trama se da cuenta qué cosa está dentro. La cabecera IP se da cuenta qué cosa está dentro. Sabemos bien que la encapsulación vuelve a dibujar Ethernet, ¿no? Eso vendría a ser Ethernet. La cabecera, aquí tenemos IP. Esto es IP. Luego tenemos la siguiente cabecera, que vendría a ser TCP, o podría ser cualquier otra. Y al final recién tenemos la carga útil. Eso es encapsulación, y es lo que estamos describiendo. Entonces, en la Ethernet, el campo tipo nos apunta con 800 al IP. En el IP hay un campo llamado protocolo que nos apunta a la siguiente cabecera, que podría ser ICMP, podría ser TCP, podría ser UDP, distintos protocolos. Esta es la idea de la encapsulación. El protocolo de encima, la cabecera de encima, que nos va a tocar el siguiente tema, no tiene ya un campo que apunte a una siguiente cabecera. Directamente solamente aparecen los datos. Entonces, en la práctica, esto es lo que viaja. ¿Eso está claro? ¿Está claro? Sí, ya. Sí. Ok. Entonces, tenemos el protocolo que hace ese trabajo. Luego tenemos el checksum. Y este checksum, fíjense que solamente está siendo encabezado. Va a controlar este encabezado que sea correcto. ¿Y por qué no controla todo? ¿Por qué no controla todo el datagrama? ¿Por qué solamente el encabezado? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué solo controla el encabezado y no todo como lo hacía la trama? Porque la trama ya tiene su propio CRC. Y el CRC está controlando todo esto. Entonces, ¿para qué vamos a hacer trabajos adicionales? La cabecera solamente controla su cabecera, que todo esté bien en la cabecera. Dirección de origen, es una dirección IP, 192.168.1.0, dirección destino, 200.87.50.20. La primera he cometido un error, he dicho .0, no puede ser .0. Punto 1, la última .20. Dirección origen destino. Direcciones IP, que vamos a llevarlas en este tema. En los campos opcionales tenemos que se pueden rastrear rutas. Podríamos saber por qué routers hemos pasado. ¿Alguien sabe qué comando permite hacer esto? Hay un comando llamado traceRoute, traceRT, que nos permite saber por dónde hemos pasado. Pero independientemente del comando, aquí se puede añadir una cantidad limitada de rutas y se van a ir guardando en esta cabecera y vamos a poder identificar por dónde ha pasado. También se les puede controlar el tiempo. ¿Se acuerdan que el TTL supuestamente era control de tiempo? También se puede decir en qué milisegundo ha pasado por qué router. Eso vamos a hacer como práctica. ¿Está bien? ¿Alguna duda
de la cabecera IP? ¿Algo que no esté Tengo claro? tengo una duda, ingeniero, Dime. en dirección del destino. Dime. En conexiones punto a punto es necesario o digo, en conexiones punto a punto se lleva dirección del destino o no. Sí, sí. Cuando estamos hablando de direcciones lógicas, siempre se va a manejar dirección origen, dirección destino. Siempre. Ahora, la dirección destino podría ser un multicast. Por ejemplo, televisión analógica vendría a ser, o televisión abierta, perdón, vendría a ser un datagrama de este tipo. Tenemos, a ver, retomamos el ejemplo. Televisión por cable, no todos reciben la señal, solo reciben aquellos que tengan conexión, ¿verdad? Por cable. Entonces eso es multicast, no es un broadcast. La televisión abierta es un broadcast, todos reciben, todos los que tengan un receptor reciben. Con multicast solamente reciben aquellos puntos que tengan conexión. ¿Cómo funciona multicast en redes? La dirección destino es una sola IP. Por ejemplo, la 224.0.0.2. Entonces, todas las direcciones origen, absolutamente todas, que estén queriendo conectarse en multicasting, van a hacer una conexión a este IP de destino, a una sola. ¿Qué significa eso? Que todas estas se van a interconectar. Entonces han buscado un mecanismo que permitan hacer eso, pero no importa que sea multicast, como en este caso a una sola IP. Igualito se necesita dirección origen, dirección destino, siempre. ¿Ok? Vamos a hablar de multicast más adelante en el tema. ¿Alguna otra duda? Ok, veamos entonces en Wireshark la captura de paquetes. Y vamos a hablar de cualquiera de estos paquetes. ¿Se nota? ¿Se ve? Sí. Ok. Estamos en esta capa. Entonces veamos aquí, esta es la trama, frame número 7, y aquí tenemos enlace, Ethernet 2. Es lo que hemos visto hasta el tema anterior, ¿verdad? En Ethernet 2 tendríamos dirección destino, dirección fuente y tipo. ¿Qué número había sido el tipo? Esto es lo que en el diagrama he puesto, ¿se acuerdan? El tipo estaba apuntando a la siguiente cabecera, 0800, IP. Entonces nuestra siguiente cabecera es IP, B4, justamente, el 0800. ¿Qué campos tiene el IP de 4? Versión 4. Longitud de cabecera 20 bytes. Servicios diferenciados, nos vamos a analizar ahora. Longitud total 1500. Significa 20 de cabecera más 1480 de datos. Eso es lo que significa. Su ID, el número que le han puesto, los flags. Estos flags vamos a revisarlos cuando hagamos fragmentación. Aquí tenemos el DOM fragment y el more fragments. El offset nos permite saber la ubicación del pedazo. Esto nos permite rearmar los pedazos en el destino. Si aparece 0, es el único o es el primero. Tiempo de vida, 51. Significa que si se ha originado con 255, ya ha habido 204 routers por los cuales ha pasado. Si se ha originado con 128, hagan la diferencia. Si se ha originado con cualquier número, hagan la diferencia. Protocolo. Este es el elemento que nos permite apuntar a la siguiente cabecera, ¿se acuerdan? Y aquí nos dice TCP. Claramente podemos ver aquí que el siguiente es TCP. Aquí está. Tal como el anterior, Ethernet con el tipo nos está apuntando a este. Dentro de IP, con el protocolo estamos apuntando al siguiente, a este. De esa manera se arma la encapsulación, o se desarma la encapsulación. Tenemos checksum y tenemos dirección origen, dirección destino, que son direcciones IPs. Entonces estamos corroborando con un capturador de paquetes lo que la teoría nos dice. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Inge, en dirección origen puede haber un IPv4 y en dirección destino un IPv6, o sea, No, puede haber. no.
no conviven, eso les he dicho. Por eso les decía que este campo para mí estaba de más, porque no convive. Se puede generar redes que fluyan tráfico de un IPv4 a un IPv6 creando túneles. Existen distintos esquemas. Un túnel vendría a ser como, a ver, quiero comunicarme con La Paz de Cochabamba, pero no tengo acceso directo por carretera, ¿verdad? Tengo que pasar por Oruro. Entonces, ¿qué hago? Mando un sobre grande Manila que dice Oruro. Los de Oruro reciben el sobre, abren el sobre y adentro encuentran un sobre que dice La Paz. Y lo tienen que reenviar. Eso es crear un túnel. No es para ellos, es para otros. Pero yo me estoy comunicando con La Paz a través de Oruro. Entonces es lo mismo, puedo tener dos redes IPv6 y al centro una red IPv4 que me está permitiendo pasar mis paquetes. Pero jamás van a convivir, como decía su compañero. Aquí una dirección IPv6 y aquí una IPv4. No funciona. O son las dos IPv4 o son las dos IPv6. La cabecera IPv6 es diferente. Vamos a verla al finalizar el tema, pero simplemente para que tengan una idea. Aquí tenemos, fíjense, lo mismo les estoy explicando. Aquí tenemos la trama Ethernet. Y la trama Ethernet apunta tipo. El tipo es IPv6. Ya no ha sido 800, es 86DD. Ese es el tipo. Entonces la cabecera es IPv6. IPv6 debería tener un protocolo para apuntar a este siguiente, ¿verdad? Tiene otros campos. Aquí está su versión 6 y su origen y su destino. No vamos a darle mucha explicación de momento, solo por la pregunta. Su origen y su destino son direcciones IPv6. No se mezclan. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todos entendido? Ok. Vamos a ir avanzando de esta manera. El Wireshark, este programa, nos va a ser muy útil. Ustedes van a tener que instalarse para que puedan trabajar con las prácticas, con algunas de las prácticas, pero va a ser muy útil porque nos va a ir mostrando en las capturas de los paquetes reales de una red lo que la teoría nos dice. Así que este va a ser nuestro gran aliado. Es un sniffer que nos va a permitir trabajar con nuestra teoría. ¿Está claro? Ok. Quedamos ahí entonces. No voy a hacer más ahora.